En esta ocasión, como complemento de las publicaciones que hice vía Facebook, para todos mis amigos, seguidores y sobre todo los abogados y la comunidad jurídica en general, es importante aclarar la publicación realizada sobre un criterio adoptado por el segundo tribunal colegiado en el amparo en revisión civil 246 diagonal 2024, que confirma la negativa de un amparo por parte de un juez auxiliar, ¿sí?, cuyo juicio de amparo de origen es en el juzgado séptimo del estado de Guerrero, de distrito. En ese sentido, es importante establecer los antecedentes más relevantes para que ustedes tengan un amplio margen de interpretación y sobre todo de conocimiento de causa sobre el tema que publiqué, porque bueno, es un tema que no se ve todos los días, es un tema novedoso, es un tema de alto impacto. ¿Por qué? Porque tienen que ver varios principios y sobre todo cómo debe resolverse acorde con la ley establecida para el caso concreto. Si tomamos en cuenta el antecedente, podemos decir que en el caso, el asunto deriva de un incidente de ejecución de sentencia promovida por la representante del menor, hijo de mi cliente, que es el deudor alimentario, en el que se le reclaman unos montos atinentes a los aumentos de cada año, a los salarios mínimos que no había cubierto mi cliente y tampoco se le habían reclamado por parte de la representante del menor. En ese sentido, cuando se contesta la demanda, se hace valer la excepción de prescripción relativa a que habían pasado más de 5 años sin que se hubiese ejecutado esa sentencia, lo que de suyo implicaba que ya había prescrito el derecho no de recibir alimentos, sino de ejecutar dicha sentencia que condenaba a mi cliente a una cantidad líquida derivada de los aumentos a los salarios mínimos que no habían sido cubiertos ni cobrados oportunamente. En ese sentido, el juez de origen resuelve y determina que es infundado mi argumento bajo el hecho o circunstancia de que en su concepto los alimentos son imprescriptibles. Sin embargo, no tuvo en cuenta o confundió que lo que se reclamó no es en sí la prescripción del derecho alimentario, sino la prescripción de ejecutar una sentencia que condenaba a una cantidad líquida aún devenida de un juicio de alimentos a mi cliente, que es una cuestión diferente. No es lo mismo prescripción de alimentos que prescripción de ejecución de una sentencia derivada de un juicio de alimentos. En ese sentido, presentamos demanda de amparo indirecto y le tocó conocer al juzgado séptimo de distrito que, una vez sustanciado el juicio, lo remitió a un juzgado auxiliar que negó la protección constitucional, aduciendo que en el caso la prescripción de la ejecución de la sentencia solamente puede iniciar a partir de que el menor adquiere la mayoría de edad y no a partir de que es ejecutable la sentencia con base en el interés superior del menor. ¿Sí? Desde luego que esa sentencia se implica el reflejo de un criterio adoptado por el primer tribunal colegiado civil del séptimo circuito, que ha establecido ese criterio de que, acorde con el interés superior del menor, no puede pues no puede establecerse la prescripción a partir de una omisión o una negligencia del representante legal del menor por no haber promovido a tiempo o no haber reclamado la ejecución en el plazo establecido por la ley. Sin embargo, ese criterio, sin leer la ejecutoria del segundo tribunal colegiado que resuelve la revisión 246, se entiende que ese criterio es el que adopta el mismo tribunal colegiado que confirma y niega la protección solicitada por mi cliente. ¿Sí? Sin embargo, también es importante establecer que si atendemos a que el artículo 433 es claro al establecer que solamente inicia el término prescriptivo cuando la sentencia es ejecutable, sin regular ninguna otra hipótesis normativa o ninguna otra hipótesis atinentes al inicio de dicho plazo, lo que de suyo excluye, desde luego, aún en tratados en materia de alimentos, que haga una interpretación extensiva o una interpretación conforme, porque el límite de dichos principios interpretativos es la literalidad
o es la claridad con que el legislador reguló una norma, es decir, que no da margen a la confusión o a la arbitrariedad. Es decir, el tribunal colegiado tuvo que ceñirse a lo que establece el 433 de la Ley Adjetiva Civil para el Estado de Guerrero en relación con el plazo prescriptivo, sin adoptar un criterio de otro tribunal colegiado, o aún así, sin adoptar un criterio mediante una interpretación conforme o extensiva. ¿Sí? Porque de acuerdo a la Suprema Corte, para poder aplicar el criterio conforme hay que atender al sentido de la norma. Cuando el sentido de la norma no admite mayor interpretación o deriva de una norma unívoca, no procede a hacer esa interpretación conforme. No pasa inadvertido también entonces que, fíjense que el primer tribunal colegiado de este circuito y en las materias civil y del trabajo, en los amparos 392 y 393, diagonal 2024, resolvió, creo 393, 392, diagonal, creo 2023 o 24, no recuerdo, resolvió que que prescribían el derecho de reclamar la ejecución de una sentencia por una cantidad líquida de alimentos cuando estaba fuera de los 5 años, lo que y de suyo implica una cuestión que no coincide con lo que resolvió el segundo tribunal colegiado. Hablaríamos de una contradicción de criterios. Sin embargo, el tema principal aquí pues pudiera ser una cuestión contradictoria por cuanto hace a que está interpretando el artículo 433. Sin embargo, el segundo tribunal colegiado, como el que resuelve el reamparo en revisión 246, que corresponde a lo promovido por el suscrito, está resolviendo conforme a un tribunal colegiado, a la tesis de un tribunal colegiado del séptimo circuito, ¿sí? Cuya tesis tiene número de registro digital 2020-997, en el cual se estableció lo que dije al principio, de que el interés superior del menor está por encima y que por lo tanto el plazo prescriptivo aplica a partir de que adquiere la mayoría de edad, ¿sí? O cesa la minoría de edad de Entonces, ese tribunal colegiado sostuvo ese criterio. El primer tribunal colegiado civil y del trabajo sostuvo que en aplicación de la jurisprudencia número 72, diagonal 2005, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el plazo aplicable era de 5 años, computables a partir de que era ejecutada la sentencia, sin hacer ninguna interpretación extensiva o conforme con base en un supuesto interés superior del menor, lo que de suyo implica pues que no adoptó o resolvió conforme a una cuestión distinta a la que reguló el legislador. En ese sentido, pudiéramos decir que bueno, acá sin que la parte tercera interesada o en su caso el suscrito haya hecho valer alguna cuestión atinente a ese tipo de interpretación, lo toma en cuenta porque la juez de distrito resolvió también así, sin desatendiendo inclusive la normatividad aplicable aquí en el Estado de Guerrero, es decir, en relación con el artículo 433 que regula el plazo prescriptivo de la ejecución de una sentencia. Es por ello que pudiéramos decir que pudiese existir una contradicción de criterios, lo que de suyo, bueno, tendríamos que valorar para efecto de denunciarlo. Ello con independencia que el sentido del fallo o el sentido del fallo que puede emitirse por parte de la autoridad competente para resolver esa contradicción, pues no va a variar el sentido del fallo emitido en el asunto, donde promovimos amparo y recurso de revisión y que en el cual se resolvió contrario a los intereses de mi cliente. Por eso quise compartirles de manera más extensiva. ¿Por qué? Porque es un tema pues que da margen a varios puntos de vista, a varias interpretaciones. Lógicamente pues hay que atender también a varios principios, nada más que acotando también a aquellos que tengan que aplicarse atendiendo siempre a la literalidad de la norma. En este caso, cuando el legislador establece una norma de carácter unívoca que no admite mayor interpretación. Hasta aquí mi comentario. Saludos.